de lo que es la iglesia, lo que son los nuevos miembros y por qué deben añadirse las personas que vienen a los caminos del Señor o vienen de traslado de otro lugar a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no es más que hay términos que califican lo que es la iglesia y vemos que la iglesia es la palabra que Dios determina para que realmente es una asamblea o congregación donde se reúnen los fieles que han sido lavados por la sangre de Cristo para alabar el nombre de Dios, para aprender de la palabra de Dios, para crecer espiritualmente y para buscar realmente la gloria de Dios en todo momento y servirle a Él, que es el propósito de todo. Entonces, este es el propósito y el plan de Dios. La palabra eclesia, que es el original de la iglesia, fue instituida por Dios, pero siempre anteponiéndose o en contra de un principio que dice no dejando de congregarnos. Es decir, que la obligación de la iglesia es congregarnos en todo momento, sea cultos de departamento, sea cultos de oración, escuela dominical o culto de predicación. Ese es el proceso, ese es el propósito de Dios, congregarnos en todo momento para gloria y honra de Él, sino que y también estimularnos los unos a los otros en el amor, en la fe, en las buenas obras. Y como decía Jesús, para que de esta forma puedan haber las personas que son mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis unos a los otros. Esos son los términos de la iglesia. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia como tal, pero en el Nuevo aparece 112 veces y también aparece 3 veces la palabra asamblea. La palabra asamblea más bien se ve en el libro de Hechos capítulo 19, cuando allí estaban en Éfeso y hubo un alboroto porque había un hombre llamado Demetrio. Este hombre se dedicaba a hacer cosas malas. Entonces este hombre tenía un negocio que era un negocio aparentemente próspero porque le dejaba muchas ganancias. Él tenía varias personas que eran artífices en la plata, en la madera, en el oro, como artesanos que fundían templecillos de la diosa Diana, que el Señor los reprenda, y hacían todas estas cosas y entonces se vendían y tenían grandes ganancias. Al venir Pablo con otros hermanos a predicar la palabra, a enseñar la palabra, se le ve tronchado un poco el negocio. Entonces este hombre, Demetrio, llama a los artesanos y le dice, pues después que vino Pablo y ha hecho esto y lo otro y está anunciando las buenas nuevas de salvación de Jesús, ahora se nos ha puesto las cosas malas. Entonces instó al pueblo y hubo un alboroto allí en Éfeso. Dice que había una asamblea y entonces fueron al teatro y llevaron preso a Gallo y Aristóteles, que eran 2 personas, Aristarco y Gallo, que eran 2 ministros que acompañaban a Pablo, mientras que las autoridades mismas le dieron aviso a Pablo que no saliese porque había gran alboroto. Y entonces hubo una asamblea donde ellos mismos llegaron a un acuerdo. Después dice, si tiene alguna duda, vaya a la asamblea. Por eso es que se menciona 3 veces la palabra asamblea y se menciona siempre en el libro de Hechos capítulo 19 al final, en el alboroto que hubo en Éfeso. Pero ahora la iglesia tiene propósitos y tiene metas, pero hay que ver también cuáles son las cosas que propician para unirse a una iglesia. Cuando usted se une a algo es porque usted tiene un propósito. Cuando une o mezcla 2 sustancias es porque une 2 pinturas porque quiere buscar un color acorde o apropiado, o une varias sustancias para hacer una comida, especies, arroz, frijoles, cualquier cosa. Pero cuando se unen 2 personas ya dejan ser 2 y son uno solo. Pero cuando nos unimos a la iglesia venimos a ser o partícipes o miembros del cuerpo de Cristo, porque ya no llevamos una vieja manera de vivir, sino que una nueva manera de vivir. Y el diccionario de la lengua española define la palabra unirse como volver a estar juntos. Es decir, que si algún tiempo estuvo separado algo, ahora viene
a estar juntos. Vamos a ver ahora la iglesia como su propósito. La iglesia es la cabeza. Diga, Cristo es la cabeza de la iglesia. En el libro de Colosenses capítulo 1 y en el verso 18 nos habla y nos dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Es decir, que Cristo viene siendo la cabeza, es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos constituyentes de su cuerpo como miembro, como una iglesia que Él viene a buscar pura y santa para la gloria y honra de Él. La iglesia también es la sal de la tierra, que dijo Mateo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero no refiere, Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, que era la sal la que pone el sazón, la que condimenta algo. Si tiene poca sal, realmente no va a ser su efecto. Si tiene mucha sal, tampoco va a ser su efecto. Por eso es que la iglesia está en la sociedad, no para agradarse de la sociedad, no para congraciarse con la sociedad, sino realmente para hacer el efecto y el propósito por el cual Dios estableció su iglesia, predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. La iglesia también es la familia de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2 y verso 19, podemos ver el cuidado y lo que dice al respecto. Dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Antes no éramos miembros de la familia de Dios. En muchos casos nunca entramos a un templo, inclusive ni a un lugar católico, aunque nuestra tradición de familia sea católica o algo al respecto, sino que ya no somos extranjeros, ya no somos algo ajeno, sino que somos miembros, no somos advenedizos. Y advenedizo es aquel que es intruso, aquel que no es apropiado. A veces una persona puede ocupar un lugar, puede hacer una cosa para la cual no está capacitada y es un advenedizo. Así dice la palabra, el diccionario, la palabra advenedizo. Pero en el evangelio, en las cosas de Dios, no somos advenedizos, porque Él nos irá capacitando, guiando y sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Vamos a ver la iglesia también como la columna y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando vamos a construir algo, nos confiamos o inspeccionamos o verificamos realmente cuáles son los cimientos. Que los cimientos sean sólidos, porque realmente hace falta que sean sólidos para que pueda prevalecer, debido a las condiciones ambientales o otras cosas, lo que vamos a construir o queremos hacer. La semana pasada miraba el templo donde me congregaba en Cuba, y es un templo del año 61, pero en aquel tiempo se construía, dicen que el cemento tenía más calidad y era bien hecho. Y luego hicieron un piso donde están los salones, luego el templo, otro piso, y ahora hubo que hacer otro piso, añadirlo, porque está creciendo la iglesia. Pero si no estuviesen bien los cimientos, no tuviesen donde reunirse, porque allá no hay donde expandirse, así como aquí. Y entonces construyen hacia arriba, pero saben que la construcción es sólida, porque realmente fue hecha con calidad y con lo que llevaba para su propósito. Vamos a ver ahora por qué somos la familia de Dios. Es decir, que somos la familia porque ya somos uno solo en Cristo. De modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Jesús vino a su pueblo no le recibió. Nosotros éramos los gentiles, pero por gracia, por las obras de Dios, somos adquiridos pueblo de Él para gloria y para alabanza de Él. Porque somos las primicias de Dios. La iglesia también es la primicia de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 1 y verso 4 habla de la primicia, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre. Dios mandó a su Hijo primogénito
para que realmente se diese en la cruz, padeciese siendo santo y se diese por nuestros pecados. Fue la primicia es el primer fruto de la cosecha, el primer fruto cuando un animal tiene una cría, y Jesús fue el fruto que Dios envió, el primogénito, para que por medio de él nosotros ahora tengamos herencia. También la iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12 y versos 22 al 27, dice que nosotros somos constituyentes del cuerpo de Cristo. Y allí vemos que dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ya unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lengua. Es decir, diferentes dones, diferentes ministerios, pero Dios lo puso con un propósito y con algo para la gloria de él. La iglesia es el diseño de Dios para ayudarnos en todo momento. No podemos ver la iglesia como un autobús donde va solamente una persona conduciendo y los demás simplemente se sientan y van al destino mismo que llega la persona. Es decir, Jesús murió, padeció, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros tenemos la esperanza y la convicción de que algún día gozaremos de las moradas celestiales. Pero no podemos ver la iglesia tampoco como un autobús, ni tampoco como un teatro donde vamos a ver un show o ver un espectáculo y pensamos salir con otras expectativas, sino que debemos ver la iglesia como un cuerpo, como algo que funciona. Y vemos las hormigas como trabajan, que realmente se unen todas y por muy pesado que sea la carga que lleven, el alimento que consigan, la pueden mover hasta un lugar, sea subiendo, bajando, sea un lugar escabroso, como sea. Es decir, que todos trabajan, todos tienen un mismo objetivo y una misma visión y un mismo propósito, que es expandir el evangelio y las cosas de Dios. Debemos ver la iglesia así como algo que va hacia adelante. Cuando usted ve que hay deportes colectivos, ¿por qué triunfan los equipos? No porque tengan muchas estrellas. A veces usted puede ver un equipo que tenga muchas estrellas y no gana. ¿Por qué? Porque realmente no se hace el trabajo conjunto. Si en el fútbol todos quieren ser los que introduzcan la pelota y den el gol, o en el básquet el que inserte la canasta, pero tiene que haber otro que pase la pelota, o también en el béisbol tiene que haber uno que toque la bola para que avance al corredor y ese corredor pueda realmente anotar. También en el atletismo, en otros deportes, y a veces usted ve que los deportistas hacen trabajo de equipo. En el ciclismo, los que corren en un velódromo, hay uno que marca la meta y se desgasta, pero el otro que se piensa que es el que tiene más resistencia es el que llega al final. A lo mejor ese que hizo la labor de liebre o que va adelante, ese no se ve, pero si hizo el trabajo en equipo para lograr la presea, el triunfo, el galardón o el trofeo por el cual están luchando. Y así pasa en la iglesia. Algunos predican, otros enseñan, otros oran, pero es importante también el que abre el templo, porque si el hermano que abrió el templo o no lo cerró, se pierden las cosas después, o si no lo abre no podemos entrar, o el que corte el césped, el pasto allá afuera para que se vea bien bonito, o la hermana que venga a limpiar el templo para que tengamos un ambiente acogedor. Todos tenemos, o el que sirve la comida, o el que tiene que limpiar después que se acabó la actividad. Todos tienen un propósito y un ministerio. No una iglesia que tenga una membresía grande, que sea una mega iglesia, va a ser saludable. Simplemente será saludable aquella iglesia que haga las cosas como Dios quiere, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo y que haga las cosas en todo lugar como realmente Dios quiere que sean. Ahora, en la iglesia a veces hay conflictos. A veces hay problemas, a veces hay disensiones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Algunos tenemos un carácter fuerte, otros tienen un carácter más dócil, otros son más amorosos.
Yo llevo poco tiempo en esta iglesia, pero he oído hablar del pastor que siempre es dócil, que ha aguantado, que esto, que lo otro, que aquel que le hizo tal cosa, que el otro que le hizo. Pero bueno, Dios le recompensa. Por eso no va a dejar tampoco que le pasen por encima y que lo tengan como un trapo, sino que se respete, como vamos a ver más adelante. Y así es como dice que la iglesia es un cuerpo que debe realmente seguir hacia adelante. Y vemos que en el Evangelio también hubo conflicto. Cuando Pablo y Bernabé iban al segundo viaje misionero, iban los dos y ya iban a fundar otras iglesias. Pero resulta que Bernabé quería llevar a Marcos, que tenía por sobrenombre Juan. Pero Pablo le dijo, mira, no conviene que lo llevemos porque allí en Panfilia él se apartó del evangelio. Además, él no ha hecho la labor misionera que se le encargó. ¿Qué pasó con esto? Que Bernabé se fue al lado y buscó a otra persona y entonces se fueron. Bernabé y Juan y Marcos se fueron a Chipre, pero entonces Pablo buscó a Silas y continuaron el viaje misionero. Fueron a visitar las iglesias y fueron a Siria y a Sicilia y constituyeron allí nuevas iglesias. Dios obró porque también Bernabé siguió con su propósito misionero y también Pablo también, pero no por eso dejaron de seguir al Señor ni de buscar el rostro de Dios. Pero la iglesia se determinan asuntos, se llegan a un consenso. Hay asuntos que lo tiene que determinar solamente el pastor, otro lo determina con los líderes, con los diáconos y otro con la congregación en las reuniones de negocio. Ahora, todos no son hermanos. Hay personas que visitan la iglesia, que vienen de vez en cuando, otros vienen cuando hay comida o fiesta, otros vienen nada más cuando realmente van a bautizar un familiar o cuando un hijo o algún familiar tiene participación en el culto, pero no todos son hermanos. Pero ¿a quién usted le debe decir hermano? Al que realmente está firme y está creciendo en los caminos del Señor, al que ha dado pasos. No todas las denominaciones son cristianas. Usted no le puede decir hermano a un católico, porque comparte ídolos. No le puede decir hermanos tampoco a un testigo de Jehová, porque no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y el enviado y el Mesías de este mundo. No le puede decir hermanos tampoco a un adventista, porque están bajo la ley y no bajo la gracia. Pero usted le puede decir hermano a un hermano bautista que vea, sea libre, sea conservador, gracias hermano, sea carismático, como sea, también un hermano pentecostal, sea de una asamblea de Dios o iglesia pentecostal evangélica, a un hermano de una santidad pentecostés, a un hermano de una iglesia metodista o de una iglesia cuadrangular. Realmente uno que realmente por sus frutos o por lo que sepamos tenga realmente la convicción de que creemos en Dios Padre, en Dios Hijos y en Dios Espíritu Santo. Ahora, en la iglesia también hay servicio, hay muchas cosas. Cuando usted venga, lo importante es que nosotros veamos el servicio, que nos preparemos para el servicio, que cuando vengamos no conversemos, sino que en ese tiempo estemos orando, leyendo la Biblia, en comunión, para que realmente la alabanza fluya delante de la presencia del Señor, para que el que va a predicar sea realmente una persona que Dios la use y hable a través de él. Cuando mandamos a un hermano a orar, ahorita el hermano Luis Ochoa oró, y cuando él oró mencionaba a varios enfermos, orar los unos por los otros. Las oraciones en la iglesia no son egocéntricas, esas oraciones mías, de mi comunión, de mis problemas, de lo que realmente yo necesito en mi aposento. Entra en tu aposento y allí ora, y tu Padre que esté en público te recompensará. Las oraciones en el templo son oraciones que realmente definan el cuerpo, la unidad en el espíritu. Ahora, no porque nuestras oraciones en la casa sean para nosotros mismos, no debemos orar. Tenemos que orar los unos por los otros, orar por los enfermos, por los que están de viaje, por los que han tenido la pérdida de un familiar, por los que tenemos en eminencia, por los gobernantes y por muchas cosas más. Ahora nos podemos hacer algunas preguntas en esta noche. ¿Por qué tengo la necesidad de congregarme en una iglesia?
¿Por qué unirme a una congregación? ¿Por qué ser miembro de una iglesia? ¿Qué beneficio me puede dar a mí pertenecer a una congregación? ¿Para qué formar parte de una congregación si prácticamente en el televisor, en el internet o en la radio tengo todo lo que aparentemente necesito para mi crecimiento espiritual? Pablo dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay personas que tienen por costumbre no congregarse, sino decir, bueno, me voy a quedar en la casa hoy aquí domingo, no tengo que gastar gasolina, no tengo que cambiarme, realmente voy a ver un servicio. Pero en la iglesia hay un plan y hay un propósito. Por eso es que dice la palabra, unidos todos y congregados siempre en la gracia del Señor. Y dice que es mejor que el óleo que desciende sobre la barba de Aarón, dice en el Salmo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando realmente nos congregamos, cuando usted puede ver un hermano y darle la mano y decirle, Dios te bendiga, qué bueno verte, me gozo en que estés aquí, quiero orar por ti, o cuál es tu problema, o tu necesidad, o te amo, te respeto en el Señor, y muchas cosas más, que en la casa no lo podemos hacer, porque no tenemos ese compañerismo. El sábado pasado fuimos allá a la iglesia de Palm Springs, y cuando viramos, cuando estuvimos allí fue muy bueno todo, y yo me pude sentar con hermanos que nunca me siento. A veces tengo más afinidad con otros hermanos, pero fue bueno porque pude compartir con hermanos que realmente a veces no compartimos, y saber muchas cosas de ellos y ellos de nosotros, y tener un tiempo bueno. Debemos relacionarnos los unos con los otros. Que somos de diferentes países, de diferentes razas, que uno habla inglés, otros no hablan inglés, que esto, que aquello, no importa, todos somos uno en el Señor, y usted tiene que tratar de confraternizar con otra persona. A veces tenemos el concepto, a mí me ha pasado que he tenido un concepto erróneo de otra persona, y hasta que no he conversado y no he compartido con esa persona, realmente después he dicho, Señor, perdóname, porque tenía otro concepto, tenía otra cosa, y veo ahora que realmente tú estás haciendo la obra. Ahora, la iglesia se compone de todos los que han aceptado y buscando el rostro de Dios siempre, pero debemos de poner en práctica nuestros dones y nuestros talentos, siempre para la obra del Señor. ¿Tenemos dones? ¿Tenemos talento? Sí, lo tenemos. Tenemos que ponernos en práctica siempre y buscarlo. Vamos a ver qué dice Efesios 4:16. Los dones no son para vanagloriarnos del don que tenemos, ni porque en una iglesia existan muchos dones, podemos decir que todo está bien. Recuerden la iglesia de Corintios, había mucha manifestación de dones y había muchas cosas que se hacían, pero no todo era con orden ni era dirigido por Dios, y el pecado estaba presente ahí, donde realmente debía de haber la gracia y la comunión con Dios. Dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que cada miembro, cada don es importante, porque Dios va uniendo todas las coyunturas. A veces usted tiene dolor en una parte aquí entre el coxis y el fémur, y siente como o en la rodilla, como que el líquido sinovial no está haciendo su trabajo, y entonces hay problemas en esa coyuntura. Pero Dios, que es perfecto y que lo sabe todo, Dios entonces va uniendo todas las coyunturas para bien del cuerpo y para todo lo que debemos hacer. Ahora, ¿tenemos dones? Sí, todos tenemos dones. La palabra es clara en que todos tenemos dones. Unos cantan, otros predican, otros sirven, otros hacen las cosas con amor, sirven de maestro y muchas cosas más. En Romanos capítulo 12 y versos del 3 al 8 dice, digo pues, por la gracia que me has dada,
a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios te ha repartido dones. Dios te sigue repartiendo dones, te sigue perfeccionando, y no pienses que no tienes ningún don. Ahora, los dones hay que saberlos usar, hay que saber dónde es el momento que debemos usarlo, y los dones son por el Espíritu Santo. Usted no puede usar un don de profecía como usted quiera. Antes la profecía, ¿cuáles eran? Arrepiéntete, vuélvete a Dios, estás en un camino incorrecto. ¿Cuántos profetas Dios levantó? Amós, Jeremías, Isaías, Daniel, y dieron profecías a reyes y a personas que estaban en eminencia. La profecía viene de Dios, que el Señor la bendiga. Viene del diablo, que el Señor la reprenda. Y viene de la mente, que el Señor la reprenda también. Recuerdo una hermana en Cuba que se estaba divorciando. Y fue una hermana y le dio una profecía y le dijo: divórciate, porque eso no te conviene, debes divorciarte. A los pocos días fue a ver otra hermana que yo conozco, y la hermana le dijo: mira, Dios dice que no te divorcies, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Vamos a orar, a ayunar por tu matrimonio, y todo se resolvió y son felices hasta el día de hoy. La profecía tiene que estar respaldada por la palabra de Dios. El que canta en la alabanza tiene que prepararse también. A veces vemos, o siempre vemos, que el culto es un culto de orden, que usted primero pone los coros de alabanza y luego pone la adoración, porque la adoración es una manifestación propia de la alabanza, y vemos que vamos a adentrarnos en la alabanza, y luego con la adoración nos vamos acercando más a Dios, expresándole lo grande que Él es, lo que Él ha hecho en nuestra vida, y lo que realmente estamos agradecidos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los amén. A veces decimos amén cuando realmente se debe decir amén, pero a veces he visto personas que dicen: no, porque él era cristiano y se apartó del Señor. Y ahí usted ve que hay hermanos o personas que dicen amén. No, el amén es cuando realmente así es como Dios lo quiso. Vemos que tenemos que decir el amén, porque cuando el que está predicando nos llegue el mensaje, cuando el pastor predica o cualquier hermano, usted dice amén, dice gloria a Dios, porque ve realmente que le está haciendo el efecto, que usted se siente bien. Gracias, hermano. Que usted se siente bien porque realmente ve que la gracia y la gloria de Dios está en todo momento. Ahora, vamos a ver el cuidado mutuo. ¿Por qué debemos cuidarnos los unos a los otros? Aunque estemos en eminencia. Cuando David cometió el pecado y Natán fue a verlo, David era el rey de aquel lugar. Y Natán era un profeta, y le dijo: hubo un hombre que hizo esto, esto, esto y aquello. Y dice que dijo David: tal merece que sea de muerte. Y él dijo: Natán, ¿eres tú realmente ese hombre? Y se ciñó en cilicio, quebrantó su vida, y por eso fue que dijo: oh Dios, restáurame de nuevo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Esa es realmente la palabra que Dios quiere, que usemos nuestros dones. Ahora, hay congregaciones que no le dan derecho a otras personas a usar sus dones, sino que siempre son los mismos. Gracias a Dios el hermano Armando pudo compartir la palabra del fin de año, el pastor también, el hermano Luis Ochoa ha tenido el privilegio, yo y muchos hermanos. Otros enseñan, y es bueno cuando en la iglesia hay muchos maestros, cuando en la iglesia hay varios hermanos que pueden trabajar en cualquier ministerio, y esa es la labor, que todos podamos trabajar, no porque tengamos un don o otro tenga otro don, nos sintamos más importantes, porque todo es importante. Aquel que aparentemente no se ve en el servicio, pero hizo una obra para la gloria de Dios, recibirá recompensa y bendición de las cosas que Dios quiere. En el libro de Filipenses, capítulo 1, si algún hermano puede leer del 3 al 8, siempre daba gracias. Y Pablo decía: vosotros que me fuiste en otro tiempo de bendición, que me ayudaste en aquel momento,
que hiciste esto por mí, sino que y siempre estando persuadida de estas cosas, con el que comenzó la obra, la perfeccionará, siempre dándole la gloria de Dios en todo momento. Ahora, cuando hay problemas o algo en la iglesia, debemos de solucionarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7 y versos 24 al 27? Disculpe, hermana, me equivoqué. Mateo, discúlpeme, 18, 15 al 17. Amén. Si pecamos contra un hermano por X razón, le ofendemos, le hicimos un gesto que no le agradó, le dijimos una palabra que no fue la correcta, debemos de buscar la solución, de reconciliar y de tratar de subsanar ese error. Si esa persona ya no recapacita y no viene a arrepentimiento, buscar a 2 o 3 personas o 2 o 3 diáconos y luego al pastor y dilo a la iglesia. Si no llega a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ahora, no siempre el que ofende, a veces somos el ofendido y vamos y pedimos perdón y pedimos disculpas y Dios me restaura a mí y restaura a esa persona. Pero por eso yo no me voy a jactar y decir, no, yo fui, Patricia me ofendió y yo fui y le pedí perdón a Patricia. No, yo no tengo que estárselo diciendo a las demás personas, porque ese asunto es entre ella y yo, y Dios también, que es testigo, para realmente seguir hacia adelante, porque el objetivo de la iglesia es ayudarnos los unos a los otros. Hay 4 cosas que Dios realmente le agrada: la obediencia, y la obediencia está en la palabra y en sus mandamientos; la alabanza, por eso es que debemos de alabar a Dios en todo momento. Dice, mi alabanza hacia ti estará de continuo en mi boca. Todo mi ser te alabará y se regocijará en ti. La ayuda mutua, por eso es que dice, ayudad a los demás y mientras tanto, primeramente, ayudad a los de la fe. Y la sumisión a nuestros pastores. El hecho de que usted se someta a un pastor no indica de que usted va a estar todos los días metido en la casa del pastor, pero sí usted va a estar todo el tiempo atento a la palabra, a la exhortación, al consejo, a la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y tiene que obedecer a su pastor, reconocer el trabajo del pastor, celebrar el día del pastor, el tiempo de él, porque el obrero es digno de su trabajo, reconocerle en todo momento, y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice en Hebreos 13:16, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que cuidan de nuestras almas y tendrán que dar cuentas a Dios, porque realmente lo hacen con amor y no lo hacen con ningún agravio. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que no es provechoso es cuando lo hagan quejándose, pero cuando lo hacen con amor, cuando son reconocidos, cuando realmente vemos las cosas que son para bien, entonces ahí siempre le obedecemos, porque son las personas, los líderes que Dios ha puesto, es para que nos guíen, para que nos oriente, para que realmente siempre tengan la palabra de exhortación, la palabra de agradecimiento. Dice que el pastor nos exhorta, nos cuida, nos guía, nos ayuda a caminar y a buscar el rostro de Dios. Ahora vienen hermanos nuevos, tenemos que recibirle, tenemos que amarle.
Yo me gozo de verdad que el hermano Beto vino hace poco y está involucrado en varios ministerios. Ahora, yo no me puedo poner celoso porque él esté involucrado en varios ministerios. Al contrario, me debo poner contento y gozoso y ayudarle, así como a las familias nuevas que están viniendo, porque son miembros que vienen nuevos para la gloria del Señor. ¿Por qué usted debe venir a la iglesia? Porque realmente usted necesita crecimiento y necesita asesoría y edificación espiritual. Y dice la Biblia que congregándonos en todo momento. ¿Cuáles son los que son miembros de la iglesia? Los que realmente han conocido al Señor, lo han aceptado, se han bautizado y caminan en los caminos del Señor. Que se pueden tener miembros por experiencia, sí, por traslado, que fueron miembros de otra iglesia, por otras cosas. Yo trabajé en Cuba, en la convención bautista, y en la iglesia habían varias normas. Habían normas de membresía y normas de baja. Y entre las membresías habían que usted era miembro cuando se bautizaba, era miembro cuando era traslado de una iglesia para otra, y era miembro por experiencia, por un cambio que hubo. Pero también habían bajas por indisciplina, por desconexión de la iglesia, por fallecimiento y por la baja que todo el mundo quería, que fue la que nos dieron a nosotros por salida del país. Y entonces eran bajas de la iglesia, porque no van a tener tampoco una plantilla inflada, decir tengo 500, tengo 300 miembros, cuando realmente los que tengo son esos. Y una iglesia que va creciendo es una iglesia buena. No que usted diga 1000, 2000, 10.000, 15.000 miembros, gloria a Dios si lo tiene, pero eso no indica que sea una iglesia más saludable que una iglesia pequeña. Es tiempo de que pongamos en práctica nuestros dones. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es lo que Dios ha puesto? Que aprovechemos la oportunidad que Dios nos da y el pastor para realmente poner esos dones para gloria y honra de Él. Pero debemos siempre dar gracias a Dios. Y como decía la hermana cuando leíamos ahorita en Mateo 7, que decía que realmente que el hombre que fue prudente, el que realmente pudo buscar el rostro de Dios y hacer todo, en Mateo capítulo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, las personas se admiraban de su doctrina. Debemos saber cuál es nuestro fundamento. Que la iglesia tiene pruebas, sí. Que la iglesia pasa por problemas también. Pero la iglesia sigue hacia adelante en la lucha, en la prueba, en las adversidades, en los contratiempos. Otros se van, esos que se van, hay que tratar de rescatarlos, los que se enfrían, los que están pasando por un momento de dolor, por una prueba. Pero los que vienen nuevos, tenemos que recibirles, tenemos que saber cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuál es la disposición que tienen de servir a Dios para realmente usarlo hacia adelante. La iglesia sigue caminando, nada la detiene para predicar. Es decir, que aunque queden 2, aunque queden 3, aunque sean añadidos mucho más, sigue hacia adelante. Oremos los unos por los otros. Amémonos, ayudémonos, tengamos una ayuda mutua, un compañerismo cristiano y podamos crecer y recibir a nuevos miembros. Si usted tiene el deseo de unirse a nuestra congregación, las puertas están abiertas. Esperemos que sea de bendición, como mismo el pastor lo pone aquí adelante y dice que la iglesia será de bendición para ellos y los que se añadan nuevos serán de bendición para la iglesia. Así todos tenemos que ser de bendición, porque somos un cuerpo los unos a los otros. Debemos de amarnos, estimularnos y ayudarnos para seguir hacia adelante, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en la iglesia la terminará, porque Él es justo y fiel, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Que Dios le bendiga. Amén.